9 consejos bien valiosos e importantes que te voy a dar, que te van a servir cuando juegues fútbol. ¿Qué tal, amigos gambeteros, gambeteras? Bienvenidos a este nuevo video. Hoy con estos consejos que te voy a explicar, espero que los puedas aplicar al momento de jugar fútbol y te van a servir muchísimo. Sobre todo si eres un jugador amateur, si eres un jugador que quiere ser profesional, como quiera, te va a servir bastante porque al aplicar estos consejos te vas a dar cuenta que todos los equipos te van a ver como un jugador importante, una ficha importante en su equipo. Así que yo te recomiendo que lo sigas al pie de la letra. Entonces, antes de indicarte el primer consejo, te voy a pedir que no te olvides de suscribirte en el canal, dejar tu like, compartir este video y activar la campanita para que puedas y te lleguen notificaciones de los videos que voy a seguir subiendo. Vamos con el primer consejo. El primer consejo y el más importante que te doy es que sepas y tengas bien claro que el fútbol es un juego en equipo. Esto lo digo porque yo conozco a varios amigos, a varios compañeros que he jugado en equipos y ellos piensan que el fútbol es individual. No es así, es un juego en equipo. Para que funcione bien un equipo tienen que jugar todos, tienen que tocar todos el balón. No solo que uno coja la bola y se vaya llevando solito, como que él nomás fuera el jugador del equipo. Por eso se dice equipo de fútbol. Entonces debemos jugar en equipo. ¿Cuántos jugadores hay en una cancha? O normalmente en un equipo, cuando está en la cancha, es 11 jugadores si es en fútbol 11. Pero si es en fútbol 7, son 7 jugadores. Y todo dependerá de en qué cancha y cómo son las reglas del juego. Pero en este caso, como siempre va a ser en equipo, por más que haya 5 jugadores en cancha, debe estar siempre, todos deben tocar, siempre todos deben tener balón, todos deben jugar, porque si tú eres uno de los jugadores que le gusta tener el balón, no te van a tomar en cuenta, a lo menos vas a durar poco tiempo en el equipo, te van a ver con otros ojos. Vamos al segundo consejo que te voy a dar, que es otro de los más importantes en estos 8-9 consejos que te doy. A ver, tienes que saber que el jugador no es el que debe correr, sino aquí en el equipo, en la cancha, la que debe correr es la pelota. Es bien importante eso. O sea, muchos de los jugadores piensan que debe correr más rápido que el balón, no es así. Tienes que tratar de que juegues parado, eso te ayuda a cansarte menos, a dosificar más en la cancha, a durar todo un partido. Entonces lo único que debes saber es que debes tocar el balón, debes dar pases para que corra la bola en toda la cancha. De eso se trata el fútbol. Si tú eres una persona que le gusta estar corriendo como loco, a los 30 minutos ya estás cansada. Máximo 45 minutos que dura un primer tiempo, chao, terminaste, ya no avanzas al segundo tiempo. He visto muchos jugadores de esa clase, bastantes jugadores, y hoy en día se trata de priorizar que el equipo toque el balón para que evites cansarte. Cuando tú tocas el balón, además de eso, le cansas al rival, y esa es una de las cosas que son importantes a la hora de jugar fútbol. Con eso vas a lograr muchas cosas. Pero como te digo, si eres un jugador que eres individualista, que tratas de correr con el balón como loco y tratar de ganar al balón, es imposible que llegues a crecer en el fútbol. Entonces ese es otro consejo que te doy. Ahora el tercer consejo también es otro de los importantes. Los 3 consejos que te doy, los primeros son importantes. Este consejo es el que tienes que saber. Si tú perteneces a un equipo, la primera idea que debes tener es que no es de meter goles a gran cantidad o meter goles como loco. No se trata de eso. Uno cuando va a jugar al partido piensa que debe tratar de meter goles como loco. Y muchas de las veces resulta que no es así. No vas a poder meter ni un solo gol. Lo importante de comenzar a jugar un partido es que debes marcar bien al equipo contrario. O sea, defender bien y con eso hacerle cometer errores que te puedan ayudar a hacer que tu equipo meta goles. Entonces la primer meta
al momento de jugar es marcar bien. No quiere decir marcar bien y quedarte atrás defendiendo, no. Marcar bien es presionar desde arriba, presionar zona, anticiparte, todo eso es marcar bien. Con eso vas a ayudar a que tu equipo pueda meter goles debido al error que va a cometer. Pero, debido a los errores que va a cometer el equipo contrario. Pero hay que tener en cuenta algo. Cuando tú ya marcas bien, no dejas que metan goles el equipo contrario, vas a notar que tu equipo va a comenzar a meter goles y luego de eso vas a comenzar a meter mucho más goles, porque siempre el equipo contrario va a terminar frustrado, decepcionado, porque su fútbol no funciona debido al marcaje, debido a la defensa que tenemos. Eso hay que tener bien presente. No es meter más goles desde el inicio, sino tratar de marcar bien desde el inicio. Cuarto consejo. El cuarto consejo que te doy es lo siguiente. Debes hacer, cuando estés jugando el partido, debes hacer movimientos inesperados o que no se espera el rival. Esto es importante. ¿Por qué? Porque cuando tú juegas, o sea, al hacer estos movimientos inesperados, haces que el rival se desespere, o sea, se ponga nervioso. O sea, ¿y cómo debes hacer movimientos inesperados? Por ejemplo, debes dominar los tiempos del juego. ¿Cómo haces eso? Puedes hacer momentos que estás acelerado y hay momentos que paras en seco o pausas, pisas el balón, tocas nuevamente o aceleras y nuevamente paras. Esos son movimientos que a lo menos el rival no se espera. O por ejemplo, ahí el típico que vos estás corriendo a velocidad por un lateral y de repente te paras en seco y él también se va a parar así de una, pero vos sigues por ahí mismo. Es como que le haces un amague o le haces una pinta, y eso hace que los rivales siempre se esperen y se pongan nerviosos. ¿Por qué? Porque en la siguiente jugada no vas a saber qué vas a hacer. En la siguiente jugada puedes hacer, siempre tienes que tener diferentes posibilidades de cómo moverte en la cancha, diferentes movilidades. Entonces eso te va a ayudar a que los jugadores contrarios siempre se pongan nerviosos. Eso debes practicar. Si ya es práctica, juega con el equipo haciendo eso y vas a notar que siempre vas a notar que el equipo contrario se pone nervioso. Hay jugadores como, por ejemplo, yo he visto a Messi, que frena de una y sigue corriendo, frena o engancha para un lado o amaga que va a enganchar y regresa. O por ejemplo Busquets, que sabía hacer que como que pisaba la bola, se regresaba, como que iba a tocar, como que les amaga que iba a tocar o iba a elevar el balón, pero él no hacía ninguna de esas, sino hacía la que ellos esperaban al principio, que era de seguir corriendo, de seguir caminando. Entonces muchas de las cosas debes tener presente, eso va a ayudar bastante. Yo le digo los amagues en el fútbol, eso se llama un amague, como que vas a ir por un lado, vas para el otro, pero vas por ahí mismo. Entonces, este es otro de los consejos. Yo te recomiendo que lo hagas siempre, pero practiques, porque muchas veces queremos hacer eso y vamos a terminar perdiendo el balón, y el que va a terminar nervioso es tu equipo, no vos, o no al equipo contrario, sino nosotros. Entonces, eso es lo que debes hacer. Vamos al quinto consejo. El quinto consejo es algo que todo jugador debe saber y que no lo toma en cuenta. Es que cuando tú estás jugando en un partido, si ya te pusieron en la plantilla, en la nómina de los 11 o los 7 o los 5 jugadores, debes saber que debes jugar el partido. ¿Y cómo debes jugar? No se trata de que esperes que te toquen el balón, que te llegue una pelota a los pies, que debas correr solo cuando el equipo necesita que corras. No. Tienes que saber que como estás jugando en un equipo, tú debes buscar el balón, tú debes presionar, tú debes defender. A lo menos si eres un atacante, debes defender desde el primer minuto, ayudar a defender a los demás jugadores, debes ir a tratar de quitar el balón, debes buscar espacios para que te toquen el balón, debes tocar el balón. Eso te va a ayudar a que todo tu equipo se comprometa contigo, porque muchas de las veces nosotros no tomamos en cuenta eso y terminamos jugando parados, viendo a ver si te tocan. Y muchos de los jugadores yo he visto que se quedan parados como zombies ahí. Le tocan el balón y ya no quieren jugar, se enojan. Entonces eso no es. Lo que trata aquí es que tú busques el balón
y todos los jugadores van a sentirse que hay confianza, o sea, que tú perteneces al equipo, que tratas de buscar el balón, que tratas de hacer que el equipo avance. Pero si no haces eso, entonces no va a progresar. Ese es otro de los consejos. Un sexto consejo que te vengo a dar es que tienes que siempre estar entrenando todo lo que tiene que ver con fútbol. Si tú eres una persona que le gusta el fútbol, tratar de hacer ejercicios que tengan que ver con el fútbol. Por ejemplo, tocar el balón, dar pases, dar centros, todo eso es importante. Hacer jugadas, dribles, tocar con jugadores paredes, todo lo que tenga que ver con el fútbol. Si no has visto videos, aquí en mi canal te voy a enseñar algunos videos para que vayas a ver. Son importantes estos ejercicios de fútbol. Eso te va a ayudar a fortalecerte mucho más y te va a ayudar bastante. Tienes que aprender eso, porque si es que llegas a un nivel donde quieras llegar a nivel profesional, entonces eso te va a ayudar bastante. Si tú eres una persona así aficionada, también te puede ayudar, pero siempre y cuando lo practiques, lo valores, lo apliques. Entonces ese es otro consejo. Aquí te voy a dejar videos en la descripción o en el primer comentario. Ahora vamos con el séptimo consejo. Este consejo siempre le doy en la mayoría de los videos, que se trata de calentar. Tú debes ser un jugador de fútbol que antes de ir al partido debe calentar y estirar. Son dos cosas importantes que debes hacer, porque esto te va a evitar a que te lesiones o a que te fractures. El calentamiento es importante en todo deporte, no solo en el fútbol, pero en el fútbol yo recomiendo calentar, estirar antes del partido, después del partido estirar. Eso te va a ayudar bastante. Si no sabes cómo calentar y estirar, te voy a dejar un video por aquí o en el primer comentario o en la descripción de este video para que vayas a ver cómo calentar y estirar. Eso a lo menos. Si vas a ser un jugador profesional, siempre les hacen calentar y estirar. Siempre les hacen calentar y estirar. Bueno, eso ya depende del equipo, ¿no? Pero si eres una persona amateur y entras a jugar, te vas a tener problemas porque te vas a sentir adolorido al segundo, al tercer día, como las famosas agujetas. Así que te recomiendo que calientes y estires antes de jugar un partido o antes de cualquier ejercicio. Vamos a un octavo consejo. El octavo consejo trata de realizar ejercicios aeróbicos y anaeróbicos. ¿Cuáles son estos tipos de ejercicios? Los aeróbicos son los típicos ejercicios de trotar, correr, hacer movimientos, ¿cómo te digo? Movimientos con tu cuerpo, como por ejemplo movimientos de brazos, movimientos de piernas, esos son los aeróbicos. O ¿cómo se llama? Con obstáculos, esos son también aeróbicos. Ese tipo de ejercicios puedes encontrarle en YouTube tranquilamente. Encuentras cualquier cantidad de ejercicios aeróbicos. También la famosa bailoterapia es un ejercicio aeróbico que te va a ayudar bastante. No lo tomes como burla, porque eso te va a ayudar a que tu cuerpo sea más flexible. Entonces, por eso, si es que te gusta bailar, anda a una bailoterapia y vas a ver que te va a ayudar bastante este tipo de ejercicio. Y el anaeróbico es levantar pesas. Tú debes practicar lo que tiene que ver con pesas, para piernas, para brazos, para abdomen, para el tronco, para lo que sea. Trata, sobre todo, aquí ya va a depender de las posiciones. Para un defensa, tratar de hacer musculatura a tus piernas y tu tronco. Para un lateral o para un carrilero o un volante izquierdo o derecho, ellos deben tratar de aumentar la velocidad en el abdomen y en las piernas para ganar velocidad. Para un medio centro, para un jugador que le gusta jugar en el medio, él debe tratar de aumentar el físico en esta parte del tronco, sobre todo en la espalda, para aguantar peso y todo eso. Y para un delantero debe tratar de buscar piernas para darle potencia, tratar de asimismo buscar resorteo, o sea que tengas tus piernas que sean mayor resorte, y también fuerza, más que todo no fuerza en todo el cuerpo, pero sí cierta cantidad de fuerza para poder meter, porque si es que tú ganas mucho peso o mucha fuerza, te vas a hacer más lento, pero sí necesitas ejercicios utilizando pesas para que te ayude bastante. Esos son los ejercicios anaeróbicos. Te vas a un gimnasio y estás buscando esa manera. Los aeróbicos ya les digo, correr, trotar, bicicleta, esas cosas.
Ahora vamos al último consejo. Un noveno consejo y el último. Y también es importante, así como los tres primeros. Se trata de hacer ejercicios de velocidad. Yo he visto muchos de los jugadores, sobre todo defensas y delanteros, que son lentos. Muy lentos. Y este tipo de jugadores muchas de las veces no logra crecer porque su lentitud no le permite. Por eso es importante que si tú eres defensa o delantero, en realidad todos los jugadores, pero si eres defensa y delantero, trates de mejorar la velocidad. Trotecitos cortos, freno y picas a velocidad. Eso te va a ayudar a que tengas mayor reacción, mayor potencia al momento de salir con velocidad. Todo eso, por eso ejercicios de velocidad. También debes aprender a hacer ejercicios de reflejos. Debes tener buenos reflejos. Sobre todo los jugadores que son de medio campo, los jugadores que son los arqueros, los jugadores que son delanteros. Deben tener buenos reflejos porque a veces damos perdida la bola y si es que tenemos un buen reflejo vamos a evitar perderla. Entonces yo recomiendo que hagan también ejercicios de reflejos. Eso lo puedes, bueno, en mi canal no he hecho ejercicios de reflejos, pero podrías ver en YouTube ahí tranquilamente, o ya seguiré subiendo videos más o menos para que te des cuenta de qué se trata. Y una última cosa es que hagas ejercicios de agilidad. He visto igualmente delanteros y defensas que son pero terrible en agilidad, no se mueven nada, parecen troncos. Entonces tienen que hacer ejercicios de agilidad. Eso te va a ayudar a que tu cuerpo sea mayormente flexible. Ejercicios de agilidad con el balón, dominar, hacer cascaritas, el movimiento con los brazos, con la cabeza. Eso te hace ser ágil y cuando tengas el balón te ayuda a que tenerlo el balón. Entonces yo recomiendo ejercicios de agilidad bastante. Velocidad, reflejos de agilidad, aplica en el último consejo que te doy. Como viste, los últimos consejos que te di son de ejercicios, pero que parecen difíciles, pero para mi punto de vista son fáciles. Solo es cuestión de práctica y vas a ver que vas a llegar a mejorar en el fútbol. Los tres importantes son los del inicio. No importa si eres amateur, si eres, yo qué sé, si eres profesional o semiprofesional, lo que tú quieras, pero esos te van a servir para un equipo. Ahora, dicho eso, espero que les haya ayudado. Cualquier duda, comentario, lo pueden dejar en la caja de comentarios. Ahí me preguntan lo que sea y yo les estaré respondiendo. Eso es todo, gambeteros, gambeteras, y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.